Me dejaron en la puerta con el perro. El crucero era solo para ellos 4. El viaje de mis sueños, pagado con mi dinero. Mi propia hija me entregó la correa mientras el taxi esperaba con el motor encendido. Soy Beatriz, 67 años, divorciada y viviendo en la casa que le regalé a mi única hija. Lo que no sabían es que una vieja de aduanas conoce todos los puertos de este mundo y sus secretos. El aire de la mañana en este pueblo siempre tiene un olor a tierra húmeda y a pan recién hecho de la panadería de la plaza. Pero ese día solo olía a la peste del escape del taxi y a la colonia barata de mi yerno, Ricardo. Estaba de pie en la entrada, con mi maleta pequeña a mi lado, una maleta de cuero gastado que me había acompañado en mis pocos viajes de trabajo, cuando todavía era alguien. Llevaba puesto mi conjunto de lino color crema, el que había guardado por meses para esta ocasión, y unos zapatos cómodos pero elegantes. Me sentía casi joven. El sol apenas se asomaba por encima de los techos de teja, pintando el cielo de un naranja tímido. Mis nietos, Nico de 10 y Sofía de 8, corrían alrededor de las 4 maletas gigantes y coloridas que bloqueaban el pasillo, un arcoíris de plástico y emoción. «Abuela, abuela, ¿vamos a ver delfines?», gritaba Sofía, sus trencitas rebotando con cada salto. Le sonreí, una sonrisa que todavía no sabía que sería la última sincera en mucho tiempo. «Claro que sí, mi vida. Y ballenas, si tenemos suerte», le dije, agachándome para ajustar el moño de su vestido. Laura, mi hija, salió de la cocina con una taza de café en la mano. No me miró a los ojos, se movía con esa falsa urgencia de quien evita una conversación. Su esposo, Ricardo, estaba apoyado en el marco de la puerta, revisando su celular con una mano y con la otra haciendo señas al taxista para que esperara. Él sí me miraba de reojo, con esa suficiencia que yo había aprendido a detestar en silencio. Era la mirada del que se sabe dueño de todo, incluso de lo que no le pertenece. Hacía 5 años que vivía con ellos. Después de mi divorcio y mi jubilación forzosa de la aduana, me sentí vacía. El apartamento en la capital se hizo demasiado grande y silencioso. Laura, con esa voz dulce que usaba para conseguir lo que quería, me convenció. «Vente a vivir con nosotros, mamá. El aire del campo te hará bien, y así nos ayudas con los niños. Compraremos una casa más grande, para que tengas tu propio espacio». La idea sonaba bien. Vendí mi apartamento, el único bien que me quedaba, y les di todo el dinero para la entrada de esta casa. Una casa grande, sí, con un pequeño cuarto para mí al fondo del pasillo, junto al lavadero. Mi espacio. Rápidamente me convertí en la cocinera, la niñera, la enfermera y la administradora no oficial de un hogar que se sentía cada vez menos mío. Yo fui funcionaria de aduanas durante 35 años. Mi vida transcurrió en puertos grises, entre el olor a salitre, a metal oxidado y a las mentiras de la gente. Mi trabajo era mirar un contenedor, una maleta o una cara y saber qué había oculto. Desarrollé un instinto, una especie de sexto sentido para detectar lo que no se ve a simple vista. Veía un tornillo fuera de lugar en una caja y sabía que había un doble fondo. Escuchaba una pausa de medio segundo en una respuesta y sabía que la historia era inventada. Era buena en mi trabajo, muy buena. Me respetaban y, más importante, me temían. Nadie le pasaba una declaración falsa a Beatriz Rojas, pero esa vida había terminado. Ahora, mi único trabajo era asegurarme de que la ropa de los niños estuviera limpia y la cena lista a las 7 en punto. La mujer que podía paralizar un cargamento de miles de dólares con una sola firma, ahora solo firmaba las notas de permiso para las excursiones del colegio. El crucero había sido idea mía. Llevaba años soñando con un viaje así, por el Caribe. Ver esos puertos no como un lugar de trabajo, sino como un paraíso. Lo mencioné una noche durante la cena, casi como un suspiro. ¿Cómo me gustaría conocer esas islas? Ver el mar de otro color. Ricardo, que siempre estaba buscando una oportunidad, levantó la cabeza de su plato. «¡Qué buena idea, suegra! Podríamos ir todos juntos. Unas vacaciones familiares. Los niños estarían felices». Laura aplaudió encantada. La idea me ilusionó. Por primera vez en años, sentí que volvíamos a ser una familia de verdad. Durante los meses siguientes, todo giró en torno al viaje.
Miramos folletos, buscamos ofertas por internet. Yo, ilusionada como una niña, les dije que no se preocuparan por el dinero. Yo lo pago. Es mi regalo para la familia. Un recuerdo que nos quede para siempre. Transferí una suma considerable de mis ahorros a la cuenta conjunta que Laura me había insistido en abrir para gastos de la casa. Una suma que cubría con creces los pasajes, los camarotes y todos los extras. Ricardo se encargó de toda la gestión. Déjamelo a mí, Beatriz. Yo soy bueno con estas cosas de internet, dijo con su aire de experto. Confié en él. Confié en mi hija. Fue mi último gran error. La mañana del viaje, esa mañana del sol naranja y el olor a escape, todo se vino abajo. El taxista ya se estaba impacientando. Ricardo finalmente guardó su celular en el bolsillo y se irguió. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Bueno, familia, es hora de irnos, dijo en voz alta. Nico y Sofía gritaron de alegría y corrieron hacia la puerta. Yo me agaché para tomar el asa de mi pequeña maleta de cuero. Fue entonces cuando Ricardo se interpuso en mi camino. Su cuerpo, más alto y robusto que el mío, me bloqueó el paso. Espere un momento, Beatriz, dijo, y su tono ya no era jovial, era frío, metálico. Laura se quedó quieta en la cocina, dándome la espalda, de repente muy interesada en lavar la única taza que había en el fregadero. ¿Qué pasa? El taxi nos va a dejar, dije, mi voz todavía llena de la ingenua emoción del viaje. Ricardo soltó una risita corta, sin gracia. Hay un pequeño cambio de planes, un malentendido. Se agachó, tomó mi maleta, la que yo ya estaba por levantar, y con un gesto deliberadamente lento, la puso de nuevo dentro de la casa, a un lado del recibidor. El sonido seco de la maleta contra el piso de cerámica resonó en el silencio que se había formado. Luego se enderezó y me miró directamente. Fue entonces cuando vi la verdad en sus ojos. No había habido ningún malentendido. Mire, Beatriz, lo pensamos mejor. Este viaje es algo para nosotros, para nuestra familia, para Laura, los niños y para mí. Un tiempo para conectar, dijo, y la manera en que pronunció nuestra familia fue como una navaja cortándome y dejándome afuera. Sentí un frío que me subía desde los pies. Miré a Laura. Su espalda seguía tensa. Su reflejo en la ventana de la cocina era el de una extraña. No se atrevía a voltear. Pero, Ricardo, yo pagué los pasajes. El viaje fue idea mía, susurré, y mi propia voz me sonó débil, patética. Él sonrió, una sonrisa torcida y llena de un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Y se lo agradecemos mucho. Fue un gesto muy generoso. Pero las cosas son así. Los camarotes eran limitados y la verdad, 4 es un número perfecto. Además, aquí hizo una pausa dramática y del interior de la casa sacó la correa de Pipo, el pequeño terrier que habíamos adoptado hacía un año. Me la tendió. La correa roja colgaba de su mano como una soga. Alguien tiene que quedarse a cuidar del perro. No lo íbamos a dejar en una guardería, ¿verdad? Usted lo quiere mucho. La correa. El perro. La humillación era tan calculada, tan precisa, que casi era una obra de arte. Me quedé inmóvil, mirando la correa y luego su cara. Doña Elvira, la vecina de enfrente, había salido a regar sus malbones. Nos miraba por encima de sus anteojos. El taxista, incómodo, miraba por el retrovisor. El escenario estaba completo. La vieja abandonada. La familia feliz que se iba de vacaciones. Laura finalmente se dio la vuelta. Tenía los ojos llorosos, pero su expresión era de una debilidad que me enfureció más que la crueldad de Ricardo. Mamá, por favor, no hagas una escena. Es que los niños querían un camarote con balcón y ya no había más contiguos. Lo entenderás, ¿verdad? La mentira era tan burda, tan mal construida, que insultaba mi inteligencia. Mis 35 años de experiencia desarmando coartadas se revelaron dentro de mí. Pero mi rostro no mostró nada. Mi entrenamiento en la aduana me enseñó a mantener una cara de póker mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora, analizando, catalogando, archivando cada detalle para usarlo después. La mirada de Ricardo, la cobardía de Laura, la confusión de mis nietos, la presencia de los testigos. Lentamente, muy lentamente, extendí mi mano y tomé la correa de cuero rojo. Estaba tibia por el calor de su mano. Pipo,
Ajeno a todo, salió de la casa y empezó a lamerme la mano, moviendo la cola. «Está bien», dije. Mi voz sonó tranquila, uniforme, sorprendentemente firme. «Entiendo». Ricardo pareció aliviado. La tensión en sus hombros desapareció. Había esperado gritos, llanto, una pelea. Mi calma lo desarmó. Le quitó el poder. «Así me gusta, suegra», tomándoselo con filosofía, dijo, dándome una palmada en el hombro que sentí como un golpe. Se dio la vuelta y empezó a cargar las maletas de colores en el baúl del taxi. «Vamos, vamos, que perdemos el vuelo». Laura se acercó a mí y me dio un beso rápido en la mejilla. Un beso frío, húmedo por sus lágrimas de cocodrilo. «Te llamaremos desde el barco, mamá. Te traeremos un recuerdito», susurró. No le respondí. Mis nietos fueron los últimos. Sofía me abrazó fuerte. «Adiós, abuela. Cuida a Pipo». Nico solo me miró, con una sombra de duda en sus ojos. Él era más observador. Sabía que algo no estaba bien. Se subieron al taxi. Ricardo cerró la puerta con un golpe seco. Desde la ventanilla me lanzaron besos. Les devolví el gesto con una pequeña sonrisa y un movimiento de la mano. Una sonrisa que no me llegó a los ojos. Una sonrisa que era una máscara de yeso. Me quedé allí, de pie en la entrada, con el conjunto de lino color crema, que ahora se sentía como un disfraz ridículo, sosteniendo la correa del perro, mientras el taxi se alejaba por la calle empedrada. Vi cómo doblaba en la esquina, junto a la vieja ceiba de la plaza, y desaparecía. Por un instante, el silencio fue absoluto. Doña Elvira, al otro lado de la calle, metió la manguera dentro de su casa y cerró la puerta. El espectáculo había terminado. Me quedé sola. El sol de la mañana empezaba a calentar. Pipo tiró de la correa, queriendo empezar su paseo. Miré la casa que yo había pagado. Miré mis manos, unas manos envejecidas que habían revisado miles de documentos y ahora solo sostenían una correa. El amor que sentía por mi hija no se evaporó, se solidificó. Se convirtió en un trozo de hielo en mi pecho, duro, afilado y terriblemente claro. La decepción no era un sentimiento cálido y triste, era frío y calculador. Era un informe de aduanas. Artículo, confianza, estado, rota, artículo, amor filial, estado, confiscado, procedimiento a seguir, acción inmediata. Entré en la casa. Pipo me siguió, moviendo la cola. Las 4 maletas de colores brillantes ya no estaban en el pasillo. El espacio vacío parecía gritar su ausencia. Mi pequeña maleta de cuero gastado seguía allí, a un lado, como una huérfana. La miré y sentí una oleada de afecto por ese objeto viejo y leal. A diferencia de mi familia, nunca me había traicionado. Fui a la cocina. Ricardo, en su apuro, había dejado sobre la mesada un fajo de billetes arrugados. 100, quizás 200 pesos. Para los gastos del perro, había dicho. La última humillación. Tomé los billetes, los alicé con cuidado sobre la madera y los dejé allí. No los necesitaba. Puse la tetera al fuego. Mientras el agua se calentaba, mi mente, esa mente entrenada para encontrar patrones y debilidades, empezó a funcionar. No con furia, sino con una eficiencia helada. Repasé los últimos meses. La insistencia de Laura en abrir la cuenta conjunta. La forma en que Ricardo se ofreció a manejar todas las finanzas del viaje. Las pequeñas compras costosas que habían hecho últimamente, a cuenta del presupuesto familiar. Las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen fea y nítida de avaricia y engaño. No solo me habían excluido del viaje, me habían estado vaciando los ahorros de toda mi vida de forma sistemática. El silbido de la tetera me sacó de mis pensamientos. Preparé un té de manzanilla, fuerte, como me gustaba. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había soñado en voz alta con este viaje. Sostuve la taza caliente entre mis manos y sentí como el calor se extendía por mis dedos, pero no llegaba al hielo que tenía en el pecho. Bebí un sorbo, luego otro. La calma se apoderó de mí. No era resignación, era la calma que precede a la acción. La calma del inspector que ha encontrado la prueba definitiva y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Dejé la taza sobre la mesa. Me levanté y fui a mi cuarto. De un cajón de mi cómoda saqué mi vieja agenda de contactos, la de verdad, la de papel, con números de teléfono que no estaban en ninguna nube digital. Pasé las páginas amarillentas, los nombres de colegas,
de contactos en puertos, de abogados especializados en comercio internacional. Gente con la que había construido relaciones basadas en el respeto mutuo y a veces en el miedo compartido. Encontré el número que buscaba. Tomé mi celular, un modelo simple, sin muchas aplicaciones. Marqué el primer número. No era un abogado, ni un viejo colega. Era el número directo del gerente de mi sucursal bancaria, un hombre al que yo misma había ayudado a resolver un problema con una importación de equipos hacía años. La gente de aduanas no olvida los favores, pero tampoco los cobra, hasta que es necesario. ¿Gerente Morales? Habla Beatriz Rojas. Hubo una pausa. Pude imaginarlo enderezándose en su silla. Señora Rojas, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo servirle? Su voz era deferente. Recordaba. Necesito un favor, Morales, y lo necesito ahora, dije. Mi tono era el que usaba en el muelle cuando un barco no podía zarpar sin mi autorización. Necesito que cancele de inmediato, con efecto retroactivo a la medianoche, todas las tarjetas de crédito y débito adicionales asociadas a mi cuenta principal. Todas, sin excepción. Hubo otro silencio, esta vez más corto. Entendido, señora Rojas. ¿Algún motivo en particular? ¿Robo? ¿Extravío? Motivo: reestructuración personal, respondí secamente. Además, quiero que bloquee cualquier tipo de transferencia electrónica, pago automático o retiro que no sea realizado por mí, en persona y con mi documento de identidad, a partir de este preciso instante. ¿Quedó claro? Cristalino, señora Rojas. Lo estoy procesando ahora mismo. Considérenlo hecho. Las tarjetas adicionales quedarán inactivas en menos de 5 minutos. Gracias, Morales. Le debo una. Usted ya me la pagó hace mucho, señora. Que tenga un buen día. Colgué. Sentí la primera punzada de satisfacción, una pequeña chispa de calor derritiendo un borde del hielo en mi pecho. Me asomé por la ventana. El pueblo seguía su ritmo lento. Pipo dormitaba a mis pies. Mi hija y su esposo, en ese momento, estarían probablemente en el aeropuerto, a punto de embarcar, sintiéndose inteligentes, victoriosos. Estarían pensando en los cócteles que se tomarían en la cubierta, pagados con mi dinero. Me serví otra taza de té. El crucero acababa de zarpar del puerto de sus vidas, pero el verdadero viaje, el mío, estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían la menor idea de la tormenta que les esperaba en su primer destino. No sabían que la vieja que habían dejado a cargo del perro era la dueña de todos los puertos. El silencio de la casa era denso. Durante años, este silencio solo aparecía en las mañanas, cuando los niños estaban en el colegio y Laura salía a hacer sus compras. Era un silencio que yo llenaba con el ruido de la lavadora, el murmullo de la radio o el golpeteo del cuchillo contra la tabla de picar. Era un silencio de servicio, pero este era diferente. Era un silencio de mi propiedad, un lienzo en blanco. Por primera vez en 5 años, la casa no me exigía nada. Se sentía extrañamente mía. Me senté en el sofá del salón, un sofá que yo había elegido y pagado, pero en el que rara vez me sentaba. Siempre estaba ocupado por los juguetes de los niños, la computadora de Ricardo o las revistas de Laura. Ahora estaba vacío. Pasé la mano por el tejido áspero de la tapicería. Mi primer movimiento, después de la llamada al banco, fue metódico. Fui a la habitación de Laura y Ricardo. No por fisgonear, sino por buscar información, como en una inspección. La habitación estaba desordenada, ropa tirada por todas partes, un caos de la prisa por irse. Sobre la mesita de noche de Ricardo, junto a un vaso de agua a medio beber, estaba la carpeta del crucero. La habían dejado atrás. Seguramente llevaban los pasajes y los documentos importantes encima, pero aquí estaba el itinerario completo, los detalles de la reserva, los números de confirmación. Lo abrí. El nombre de la compañía de cruceros, el nombre del barco, Serenidad de los Mares. ¡Qué ironía! Leí el itinerario: Cozumel, Jamaica, Gran Caimán, Bahamas, una semana de paraíso. Y al final de la hoja, en letra pequeña, el detalle de la compra. La transacción se había hecho con la tarjeta adicional de Ricardo, vinculada a mi cuenta principal. El monto total me revolvió el estómago. No solo habían comprado los pasajes más caros, sino que habían añadido todos los paquetes de lujo: bebidas premium, excursiones privadas, acceso al spa. Habían exprimido mi generosidad hasta la última gota.
Guardé la carpeta. Era una prueba, pero yo no trabajaba con pruebas. Trabajaba con palancas. La prueba solo te dice lo que pasó. La palanca te permite cambiar lo que va a pasar. Y mi palanca no estaba en esos papeles. Estaba en mi cabeza, en mis años de experiencia, en mi agenda de contactos. Me pasé el resto del día observando. No hice nada fuera de lo común. Saqué a Pipo a pasear por la plaza. Saludé a doña Elvira con una inclinación de cabeza. Ella me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Dejé que pensara lo que quisiera. La lástima de los demás es un camuflaje excelente. Mientras la gente te cree una víctima, no ven venir al estratega. Compré pan, cociné una sopa de verduras solo para mí, y me senté a comer en silencio, en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre ocupaba Ricardo. El sabor de la comida era diferente. Sabía a libertad. Por la noche, con la casa a oscuras, me senté de nuevo en mi cuarto con la agenda. El plan comenzó a tomar forma, no como una explosión de venganza, sino como el ensamblaje de un mecanismo de relojería preciso, cada pieza en su lugar, cada movimiento calculado. Mi poder no era el dinero que les había cortado. Ese era solo el primer paso, el más obvio. Mi verdadero poder, el que ellos ignoraban por completo, era mi conocimiento del sistema, el sistema que ellos creían que servía a los ricos turistas como ellos. No sabían que el sistema, como cualquier otro, tiene puertas traseras, y yo tenía las llaves de varias de ellas. La primera llamada que hice fue a México, a un hombre llamado Javier, el Halcón Mendoza. No era un halcón por su vista, sino porque nada entraba o salía del puerto de Cozumel sin que él lo supiera. Había sido mi homólogo en la aduana mexicana durante 15 años. Un hombre duro, incorruptible a su manera, con un código de honor tan estricto como anticuado. Nos habíamos enfrentado en más de una ocasión por cuestiones de aranceles y normativas, pero siempre con un respeto mutuo. Una vez, le advertí sobre un cargamento de antigüedades falsificadas que iba hacia su puerto, un soplo que le ahorró un escándalo internacional. Me debía una. Marqué su número personal. Contestó al segundo tono, con su voz grave y con el ruido de un muelle de fondo. Mendoza. Javier, soy Beatriz Rojas. Hubo una pausa, seguida de una carcajada ronca. Beatriz, la dama de hierro. Pensé que ya estarías tejiendo chambritas para tus nietos en algún pueblo perdido. Casi aciertas, Javier. Pero se me acabaron las agujas, dije, mi voz plana. Necesito un favor, uno grande. Para ti, lo que sea. Dime que no se trata de otro cargamento de tequila adulterado. Peor, es algo personal. Mi familia está en un crucero, el Serenidad de los Mares. Llegan a tu puerto mañana por la mañana. Mi yerno, Ricardo Álvarez, y mi hija, Laura Rojas. Le di los nombres completos y sus números de pasaporte que había memorizado de la carpeta de la reserva. Un crucero. ¿Y quieres que les dé un saludo de tu parte? ¿Les mando una botella de mi mejor tequila? Bromeó. No, Javier. Quiero que les hagas una inspección, una de las tuyas, nivel 5. Revisa cada maleta, cada costura, cada bolsillo. Busca algo, cualquier cosa. Una concha que no debían tomar de la playa, una artesanía comprada sin declarar, un frasco de perfume de más, lo que sea. Quiero que sientan lo que es el sistema cuando te mira de cerca. Quiero que pierdan su excursión. Quiero que pasen el día en tu oficina, llenando papeles. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír el graznido de una gaviota. Beatriz, eso es complicado. Es una inspección aleatoria, pero dirigida. Me pides que use mi puesto para algo personal. Te pido que cobres un favor, Javier. ¿Recuerdas las estatuillas precolombinas falsas del 98? Te salvé el pellejo y el de tu ministro. Esto es mucho más pequeño. Y mucho más limpio. Soltó un largo suspiro. Está bien, dama de hierro, pero esto es un solo puerto. No puedo seguirlos por todo el Caribe. No te preocupes, le dije, mi voz tan fría como el hielo de mi pecho. Para los otros puertos, ya tengo otros amigos. Colgué el teléfono. La primera pieza del mecanismo estaba en su lugar. Cozumel sería su primera sorpresa. La primera señal de que su viaje soñado no iba a ser tan sereno como el nombre del barco prometía. Me levanté y fui a la ventana. La luna estaba llena, iluminando la plaza del pueblo. Pensé en mis nietos. Sentí una punzada de culpa. Ellos no tenían la culpa de la codicia de sus padres, pero a veces,
para enderezar un árbol torcido, hay que podar las ramas para que el tronco crezca derecho. Y mis nietos necesitaban crecer en un bosque de árboles rectos, no a la sombra de la maleza torcida que eran sus padres. La culpa se disolvió en la fría determinación de mi plan. No era un castigo para ellos, sino una lección para sus padres. Una lección que, de una forma u otra, también los alcanzaría a ellos. La mejor herencia que podía dejarles no era dinero. Era el ejemplo de que la dignidad no tiene precio y la justicia, aunque lenta, siempre atraca en el puerto correcto. Mi mente, ese viejo músculo entrenado en la monotonía de los procedimientos, se puso a trabajar. No necesitaba mapas ni computadoras. Tenía el atlas del mundo portuario grabado en la memoria. Cozumel era el aperitivo. Un simple retraso burocrático, una molestia para arruinarles el primer día. Suficiente para sembrar la primera semilla de duda, para que se preguntaran si su suerte era tan infalible como creían. Pero la verdadera lección requería una escalada. Cada puerto sería una nueva etapa, un nuevo nivel de dificultad en el juego que ellos mismos habían iniciado. El día siguiente transcurrió en una paz casi irreal. Limpié la casa a fondo. No con la resignación de una empleada, sino con el esmero de quien recupera su territorio. Quité el polvo de muebles que no había tocado en años. Ordené armarios, tirando cosas viejas, creando espacio. Era una metáfora de lo que estaba haciendo con mi vida. Con cada bolsa de basura que sacaba a la calle, sentía que me deshacía de un peso muerto. El aire de la casa se sentía más ligero, más limpio, más mío. Por la tarde, mientras regaba las pocas macetas que había en el patio trasero, sonó mi celular. Un número desconocido, con un prefijo internacional. Era Mendoza. Dama de hierro, misión cumplida, dijo, su voz con un eco de diversión. Tus pajaritos pasaron unas encantadoras 4 horas en mi oficina, la señorita muy nerviosa, el caballero muy indignado. ¿Encontraste algo?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Por supuesto. Siempre se encuentra algo si se busca bien. El caballero traía 2 botellas de licor de las tiendas del aeropuerto. El límite por persona es una. Un error de novato. Le expliqué con mucha calma las regulaciones de importación de alcohol a nuestro hermoso país. Llenó 3 formularios distintos, por triplicado, y pagó una multa considerable. No pude evitar una pequeña sonrisa. ¿Considerable? ¿Cuánto? Lo suficiente para que su cena de esta noche sea en el buffet gratuito del barco y no en el restaurante de lujo, rió Mendoza. Se fueron echando chispas. El hombre me amenazó con reportarme a la embajada. Le di una tarjeta con el número directo y le deseé mucha suerte. Gracias, Javier. Eres un artista. No, Beatriz. Soy un funcionario que cumple con su deber. A veces con un poco más de entusiasmo que otras. Cuídate, dama de hierro. Y no te pierdas tanto tiempo. Colgué. El primer golpe había sido un éxito. Una multa. Unas horas perdidas. Una humillación pública frente a otros pasajeros que veían cómo los retenían. Ricardo, con su ego inflado, lo habría sentido como una afrenta personal. Laura, con su aversión al conflicto, se habría desmoronado. Perfecto. La siguiente parada en su idílico viaje era Montego Bay, en Jamaica. Para ese puerto, tenía un contacto diferente. No era un colega de mi nivel como Mendoza. Era una mujer, Isabel Carter, a quien yo había apadrinado en sus inicios. La conocí en un congreso internacional de aduanas hacía 20 años. Era una joven inspectora, brillante y ambiciosa, pero ingenua. Un superior corrupto intentó involucrarla en una red de sobornos. Ella se negó y él intentó destruir su carrera. Yo intervine. Usé mi influencia. Presenté unas pruebas que había recopilado discretamente y el superior fue destituido. Isabel nunca olvidó. Ascendió con los años, convirtiéndose en jefa de inspección del puerto de Montego Bay. Era metódica, inflexible y leal como un perro de caza. Pero antes de llamar a Isabel, el destino me ofreció un regalo. A media tarde sonó de nuevo el celular. Era Laura. La pantalla se iluminó con su foto, una donde salíamos las dos sonriendo de hacía muchos años. Por un segundo mi corazón se ablandó. Quizás llamaba para disculparse. Quizás el incidente en Cozumel le había hecho recapacitar. Contesté. «¿Mamá? ¿Estás ahí?»
Su voz sonaba pequeña, lejana, con el ruido de gente y música de fondo. Sí, hija, estoy aquí. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, más o menos. Tuvimos un problemita al bajar en México. Un inspector de aduanas horrible, un viejo amargado que nos hizo perder toda la mañana por una botella de más. Ricardo está furioso. Dice que va a poner una queja formal. Su tono era de queja, de niña mimada a la que le han quitado un dulce. Ni una pizca de autorreflexión. Qué lástima, hija. A veces los funcionarios son muy estrictos, dije. Mi voz era un remanso de calma. De fondo, escuché la voz de Ricardo, fuerte y pastosa. Pásame a tu madre, quiero decirle algo. Hubo un forcejeo. Ricardo no, pero él ya había tomado el teléfono. Beatriz, ¿me escucha? Ladró. Su amigo el de la aduana en Cozumel es un incompetente, un abusador. Pero no se preocupe, esto no se va a quedar así. Voy a mover mis influencias. Me quedé en silencio, dejando que su estupidez resonara. ¿Qué influencias? ¿El gerente del supermercado del pueblo? Pero bueno, no la llamaba para eso, continuó, su tono cambiando a una falsa cordialidad. Solo para que sepa que estamos pensando mucho en usted. El barco es increíble. Ahora mismo estamos junto a la piscina, tomándonos unos daiquiris de mango. Lástima que no le guste el calor, se estaría asando aquí. La ironía dramática era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Él, disfrutando de un paraíso comprado con mi dinero, burlándose de mí, sin saber que yo era la arquitecta de su pequeño infierno. Me alegro de que se diviertan, Ricardo. Disfruten mucho. Oh, lo haremos. No se preocupe por nosotros. ¿Y usted qué tal? ¿Ya le dio su paseo a Pipo? Sí, todo en orden por aquí. La casa está tranquila. Perfecto. Bueno, la dejo, que se me calienta la bebida. Laura le manda besos. Adiós, suegra. Y colgó. El hielo en mi pecho, que había empezado a derretirse con la llamada de Mendoza, volvió a congelarse, más duro y denso que antes. La arrogancia de Ricardo, la pasividad cómplice de Laura, habían firmado su propia sentencia. Dejaron de ser mis hijos pródigos para convertirse en un simple expediente. Expediente Álvarez Rojas. Asunto: reeducación financiera y moral. Esperé una hora para que el sol se pusiera en Jamaica y las oficinas estuvieran más tranquilas. Busqué el número de Isabel Carter. Contestó de inmediato, su inglés con un suave acento caribeño. Isabel Carter. Isabel, habla Beatriz Rojas. El silencio al otro lado fue de puro shock. Luego, su voz, llena de una calidez y un respeto que me conmovieron. Señora Rojas, Beatriz, no puedo creerlo. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Estoy bien, Isabel. Gracias. En mi casa. Te llamo porque necesito tu ayuda. Fui directa al grano. Le expliqué la situación. No con detalles sentimentales sobre mi dolor, sino con los hechos fríos. 2 pasajeros, un barco, una necesidad de aplicar el reglamento con extremo rigor. Llegan a tu puerto pasado mañana. Serenidad de los mares, le dije. No quiero una multa, no quiero un retraso de oficina, quiero algo más educativo. Isabel se quedó callada, procesando la información. Educativo, repitió lentamente. Entiendo. Tenemos protocolos muy estrictos sobre la importación de productos agrícolas y de origen animal, incluso pequeñas cantidades. Una fruta, una semilla, un objeto de madera sin tratar comprado en un mercado local. Exacto, la interrumpí. Ricardo, mi yerno, es el tipo de turista que compra recuerdos impulsivamente. Baratijas de madera, collares de semillas. Es casi seguro que traerá algo de Cozumel, algo que no declarará porque lo considerará insignificante. Una insignificancia puede violar la ley de cuarentena agrícola, dijo Isabel, y pude sentir su mente de inspectora encendiéndose. Una inspección canina en el desembarque. Si el perro marca una de sus maletas de mano, la ley nos obliga a una revisión completa. Y si encontramos material orgánico no declarado, las consecuencias son serias. ¿Cómo de serias, Isabel? Depende del material, pero como mínimo, la confiscación del objeto, una declaración jurada que toma varias horas y una multa que puede ascender a varios cientos de dólares. Además, se les ingresa en una base de datos de pasajeros de riesgo, lo que significa que tendrán inspecciones garantizadas en cada puerto al que lleguen después. Era perfecto, mejor de lo que había imaginado. No solo les arruinaría el día en Jamaica, sino que los marcaría para el resto del viaje.
Serían parias portuarios. ¿Puedes asegurarte de que sean seleccionados para esa inspección canina, Isabel? Beatriz. Su voz se volvió firme, la de la jefa de puerto. Usted me enseñó que la ley no se tuerce, se aplica, y yo la aplicaré con todo el rigor que la situación amerite. Considere que el perro de nuestra unidad K9 tendrá un interés muy particular en el equipaje de los señores Álvarez Rojas cuando desembarquen en Montego Bay. Gracias, Isabel. Sabía que podía contar contigo. Usted contó conmigo cuando más lo necesité, Beatriz. Ahora me toca a mí. Es un honor. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi cuarto. La noche había caído sobre el pueblo. Las luces de la plaza dibujaban sombras largas en las calles vacías. En algún lugar del Caribe, en medio de una fiesta en la cubierta de un barco de lujo, mi hija y su esposo navegaban despreocupados, creyéndose los reyes del mundo. No sabían que su barco no se dirigía al paraíso, sino a una red de puertos amigos, una telaraña invisible tejida con viejos favores y lealtades forjadas en el acero de la ley. La segunda pieza del mecanismo había sido colocada. El engranaje de Jamaica ya estaba girando, esperando silenciosamente la llegada del Serenidad de los Mares. Y yo, en mi pequeña casa, sentía la tranquila y profunda satisfacción del relojero que ve cómo su creación funciona a la perfección. Los 2 días que siguieron a mi llamada con Isabel fueron de una quietud casi sagrada. Me dediqué a las pequeñas cosas, a los rituales que había abandonado por atender las necesidades de otros. Desempolvé mi vieja colección de estampillas, un pasatiempo de mi juventud que requería paciencia y precisión, 2 cualidades que sentía renacer en mí. Sostuve con pinzas esos diminutos pedazos de papel, mundos enteros en 1 centímetro cuadrado, y recordé que el valor de las cosas a menudo reside en lo que no se ve a simple vista. Cada estampilla era un puerto, una historia, una conexión. Mi propia vida, me di cuenta, era una colección similar. Mientras ordenaba una serie de sellos de las Islas Caimán, me detuve. Gran Caimán, el tercer puerto de su itinerario. Un paraíso fiscal, un lugar donde el dinero es rey y el anonimato su corona. Pero incluso los reyes tienen sus reglas y las coronas pueden caer. Mi agenda de contactos tenía una sección dedicada a paraísos fiscales. No por actividades ilícitas, sino todo lo contrario. Durante mis últimos años en la aduana, trabajé en una unidad especial de investigación de lavado de dinero. Aprendí que el dinero, por más que intente ocultarse, siempre deja un rastro, como un caracol con su baba brillante. Busqué un nombre, David Sterling, un ex colega, un genio de los números que había dejado el servicio público por un puesto muy lucrativo en la unidad de cumplimiento de un gran banco internacional con sede en Georgetown. Era un hombre pragmático, que veía el mundo en hojas de cálculo y balances. No le debía ningún favor personal, pero compartíamos un profundo desprecio por los estafadores y los que creen que el dinero los pone por encima de la ley. Nuestra relación se basaba en el respeto a la competencia. Marqué su número directo, una línea segura que me había dado años atrás. Contestó con un seco «¿Sterling?». Su voz no había cambiado. Seguía sonando como el clic de una caja fuerte al cerrarse. «David, soy Beatriz Rojas». Hubo una pausa, no de sorpresa, sino de cálculo. «¿Rojas? Han pasado años. Supongo que no llamas para preguntar por el clima de la isla, que por cierto es perfecto». «El clima aquí también es interesante, David. Se avecina una tormenta localizada. Necesito información y quizás un pequeño ajuste en el pronóstico del tiempo para 2 turistas». Le expuse el caso, de nuevo, sin sentimentalismos. Le di los nombres, los números de pasaporte y los detalles de la cuenta bancaria principal. Le expliqué la situación de la cuenta conjunta y la cancelación de las tarjetas adicionales. «Lo que necesito, David, es que verifiques si han intentado hacer algún movimiento desde que las tarjetas fueron canceladas. Un intento de transferencia, un retiro de emergencia, cualquier cosa». Pude oír el tecleo rápido de su computadora. Era un virtuoso del teclado. «Interesante», dijo después de 1 minuto. «Veo las tarjetas adicionales, canceladas hace 2 días. Y veo... sí, hace unas horas, múltiples intentos de pago rechazados desde un terminal a bordo del crucero Serenidad de los Mares. Compras en la joyería, en el casino. Parece que tus familiares tienen gustos caros y poca suerte».
Eso no es todo lo que necesito, David. Lo sé, me interrumpió. ¿Quieres que me asegure de que no puedan acceder a fondos de ninguna otra manera cuando lleguen aquí? No podrán usar el cajero del puerto con ninguna tarjeta de su propiedad, aunque no esté asociada a tu cuenta. Puedo poner una alerta temporal en el sistema interbancario local, citando actividad sospechosa de fraude transfronterizo vinculada a sus nombres. Es un procedimiento estándar cuando una tarjeta principal cancela sus adicionales en medio de un viaje internacional. No es ilegal, es preventivo. Por su propia seguridad, claro está. La belleza de la burocracia era su capacidad para ser cruel con una sonrisa servicial. Preventivo. Me gusta esa palabra. ¿Cuánto durará esa medida preventiva, David? Unas 24 horas. Lo suficiente para que su estancia en nuestro paraíso financiero sea una experiencia completamente gratuita. No podrán gastar ni un centavo. Perfecto. Te debo una, David. No, Beatriz. Ambos sabemos que el mundo necesita más gente como nosotros y menos como ellos. Considera esto una contribución a la balanza universal de la justicia. Que tengas un buen día. Colgó. La tercera pieza, la más sofisticada, estaba en su lugar. Cozumel fue una molestia. Jamaica sería una humillación. Pero Gran Caimán sería el pánico. La fría y dura realidad de estar atrapado en un paraíso sin una sola moneda en el bolsillo. Justo cuando estaba guardando mi agenda, el teléfono vibró con una llamada entrante. Era Laura. Mi corazón dio un vuelco. Esta vez, su voz no era de queja, era de pánico puro y agudo, como el chillido de los frenos de un coche a punto de chocar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Esto es una pesadilla! De fondo, podía escuchar a Ricardo gritando. No a mí, sino a alguien más. Sonaba como si estuviera discutiendo con un oficial del barco. Laura, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? En Jamaica. Nos han tratado como a criminales. Nos pusieron un perro, mamá. Un perro que se volvió loco con la maleta de Ricardo. Y nos encontraron una estúpida tortuguita de madera que compramos en México. ¡Una tortuga! Su voz se quebró en un sollozo. Nos han puesto una multa de $500. ¡500! Y lo peor es que nos han dicho que ahora estamos en una lista. Una lista negra de pasajeros. Nos van a revisar en cada puerto. Ricardo está a punto de golpear a alguien. Escuché con atención, saboreando cada detalle como si fuera un vino añejo. La tortuguita de madera. Isabel era una artista. Tranquila, hija. Seguramente es un error. Hablen con el capitán. Ya lo hicimos. No les importa. Y eso no es todo. Su voz bajó a un susurro conspirativo. Mamá, algo raro está pasando. Intentamos pagar la multa con la tarjeta y fue rechazada. Ricardo probó con la suya, la de su cuenta personal. Y también. Intentamos comprar algo en la tienda del barco antes, y nada. Las tarjetas no funcionan. Ninguna. Ricardo dice que debe ser un problema del sistema del barco, pero yo tengo miedo. El dinero no lo es todo, Laura, dije, mi voz suave como la seda. La respuesta de Ricardo estalló en el teléfono. Había logrado arrebatárselo a Laura. No me venga con sus dichos de vieja. Claro que el dinero lo es todo cuando estás atrapado en medio del mar. Escúcheme bien, Beatriz. Más le vale que esto no sea una de sus jugarretas, porque si me entero de que usted tiene algo que ver. Yo, Ricardo, ¿qué podría hacer yo desde este pueblito? Soy una jubilada que cuida a un perro. Quizás deberías haber pagado tus cuentas en lugar de comprar cruceros de lujo. Hubo un silencio cargado de veneno. Lo había golpeado donde le dolía, su orgullo de proveedor. Arreglen sus problemas, Ricardo, y dile a mi hija que me llame cuando estés más calmado. Colgué antes de que pudiera responder. La llamada me confirmó que el plan funcionaba a la perfección. La presión estaba aumentando. El miedo había reemplazado a la arrogancia. Estaban empezando a sospechar, pero su propia soberbia les impedía creer que yo, la vieja inofensiva, pudiera orquestar algo así. Aún se aferraban a la idea de que eran víctimas de una serie de desafortunadas coincidencias. La revelación, sabía, tendría que ser mía, y tendría que ser en el momento justo. Ese momento llegó al día siguiente. Era media mañana. Yo estaba en la plaza del pueblo, sentada en mi banco de siempre, bajo la sombra de la gran ceiba. Pipo dormitaba a mis pies, su correa floja en mi mano. El aire olía a jazmín del jardín de la iglesia
y a pan recién hecho de la panadería de don Manuel. Doña Elvira barría su vereda al otro lado de la plaza, observándome de reojo. Era un escenario de paz absoluta, una paz que yo había construido. Mi celular sonó. El prefijo era de las Islas Caimán. Era Laura. Contesté y puse el altavoz, bajando el volumen lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo claramente. Su voz era un hilo, a punto de romperse. «Mamá, mamá, por favor, tienes que ayudarnos. Estamos en Gran Caimán. Es peor, mucho peor». Lloraba desconsoladamente. No nos han dejado ni bajar del barco. Nos dijeron que había una alerta de seguridad con nuestros nombres. Y las tarjetas, ninguna funciona. Intentamos sacar dinero del cajero del barco y nos dice fondos insuficientes. Pero Ricardo revisó su cuenta online y hay dinero. No podemos acceder a él. No podemos pagar la multa de Jamaica. No podemos pagar las propinas obligatorias del barco. Nos van a echar en el próximo puerto si no pagamos. Estamos atrapados, mamá. Por favor, ve al banco y transfiérenos dinero. Lo que sea. $1000. Te lo devolveremos, te lo juro. La desesperación en su voz era genuina. El pánico, absoluto. Habían llegado al fondo del pozo que ellos mismos habían cavado. Era el momento. Claro, hija, no te preocupes. La familia se ayuda. Dije con una calma que debió sonarles celestial. Justo ahora estoy caminando hacia el banco en la plaza. Dame un segundo. Me levanté del banco. Pipo se desperezó y se puso a mi lado. Caminé lentamente por la plaza. El sonido de mis pasos sobre las baldosas era lo único que se oía además de los sollozos de Laura. Doña Elvira dejó de barrer y me miró con abierta curiosidad. ¿Estás ahí, mamá? ¿Estás en el banco?, preguntó Laura, su voz llena de una esperanza temblorosa. Sí, hija, estoy aquí, respondí. Me detuve en el centro exacto de la plaza. El sol de la mañana me daba en la cara. Sostuve el teléfono en alto y subí el volumen del altavoz al máximo. La voz de mi hija, distorsionada por la angustia, llenó el aire quieto de la plaza. Gracias, mamá, gracias. Habla con el gerente Morales, él te conoce. Dile que es una emergencia. Ricardo está aquí conmigo. Beatriz, apúrese, ladró la voz de Ricardo, ahora también en altavoz para todo el pueblo. Dígale que nos mande el dinero por transferencia urgente a la cuenta del barco. Le doy los datos. Doña Elvira se quedó paralizada, con la escoba en la mano. Don Manuel, el panadero, se asomó a la puerta de su local con el delantal cubierto de harina. Un par de vecinos más que pasaban por ahí se detuvieron. El escenario estaba listo, los testigos, en sus puestos. No va a ser necesario, Ricardo, dije, mi voz clara y firme, resonando en el silencio expectante. ¿Cómo que no? ¿Ya lo hizo?, preguntó él impaciente. No, digo que no va a ser necesario que me des ningún dato, expliqué con una paciencia infinita, porque no voy a transferirles ni un solo peso. Hubo un silencio total al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pude oír el zumbido de una abeja cerca de los jazmines. Laura fue la primera en hablar, su voz un susurro incrédulo. Mamá, ¿qué dices? Dijiste que estabas en el banco. No, mi amor, respondí, y mi tono era casi dulce. Dije que estaba caminando hacia el banco, pero me detuve. Estoy sentada en una banca, bajo la ceiba. Pipo está aquí, a mis pies, disfrutando del sol. Don Manuel acaba de sacar una nueva horneada de pan. Huele a hogar. El entendimiento cayó sobre ellos como una guillotina. Pude sentirlo a través de los miles de kilómetros de distancia. La conexión de las piezas, el perro, la casa, la vieja, no era una coincidencia, era un diseño. Fuiste tú, susurró Ricardo. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad helada. Lo de México, lo de Jamaica, las tarjetas. Fuiste tú, maldita vieja. El lenguaje, Ricardo, le advertí con calma. Todo el pueblo te está escuchando. El grito de rabia impotente que soltó fue tan fuerte que Pipo se asustó y ladró. Doña Elvira se llevó una mano a la boca. «Esto es ilegal. ¡Nos robaste! El dinero del viaje era un regalo», gritó Laura, su pánico ahora convertido en ira. «Exacto, hija. Un regalo», afirmé. «Y un regalo, según el Código Civil, puede ser revocado por causa de ingratitud. Y dejar a tu madre en la puerta con el perro, después de haberle vaciado los ahorros de su vida,
Creo que califica como ingratitud. Búsquenlo cuando tengan acceso a Internet, quizás en la biblioteca del barco. Me senté de nuevo en el banco. Acaricié la cabeza de Pipo para calmarlo. Miré a mi alrededor. Mis vecinos me miraban, ya no con lástima, sino con una mezcla de asombro y respeto. Doña Elvira incluso esbozó una pequeña sonrisa cómplice. «¡Te vamos a demandar!», amenazó Ricardo, su voz temblando de furia. «Cuando volvamos, te quitaremos la casa. Te dejaremos en la calle». «Inténtalo», le dije, y mi voz era el sonido del acero. «La casa siempre ha estado a mi nombre. El dinero que les di para la entrada fue registrado como un préstamo sin intereses, no como una donación. Tengo los papeles guardados en un lugar muy seguro, Ricardo. Un lugar que ni en tus sueños más locos podrías encontrar. Tú, en cambio, has estado usando una tarjeta de crédito que no es tuya para fines no autorizados. Eso tiene un nombre. Se llama fraude». El silencio que siguió fue la prueba de mi victoria. Los había desarmado por completo. Había usado sus propias armas, el dinero, la ley, en su contra. Y lo había hecho a mi manera, con calma, con precisión y con un toque de teatro. «Ahora, si me disculpan», dije, preparándome para terminar la llamada. «Pipo y yo vamos a seguir con nuestro paseo. El día está precioso aquí en el pueblo. Espero que disfruten del resto de su crucero». Corté la comunicación. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Un profundo sentimiento de paz me invadió. No era alegría, no era venganza. Era la serena satisfacción del orden restaurado. Me levanté, ajusté la correa de Pipo y empecé a caminar hacia la panadería. Don Manuel me esperaba en la puerta con una bolsa de papel en la mano. «El pan de hoy corre por mi cuenta, doña Beatriz», dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Le agradecí con un gesto de la cabeza. Sabía que la historia de la llamada en la plaza se esparciría por el pueblo como el polen en primavera. Mi reputación acababa de cambiar. Ya no era la pobre vieja abandonada. Era doña Beatriz, la mujer que había domado a los lobos. Pero mientras caminaba a casa, con el pan caliente bajo el brazo, sabía que esto no había terminado. El mecanismo había funcionado a la perfección, pero las bestias heridas son las más peligrosas. Y ahora, las dos bestias que yo había criado y alimentado iban a intentar, de alguna manera, volver a casa para devorarme. La tormenta que yo había desatado en el Caribe pronto llegaría a mi propio puerto, y tenía que estar preparada. La vida en el pueblo recuperó su ritmo cansino, pero algo había cambiado. El aire a mi alrededor. Cuando caminaba por la plaza con Pipo, las miradas ya no eran de lástima, eran de una curiosidad respetuosa. Don Manuel me guardaba el pan más crujiente. Doña Elvira me saludaba con una complicidad que nunca antes habíamos compartido. La historia de la llamada en altavoz se había convertido en una pequeña leyenda local, contada en susurros en el mercado y en la fila de la carnicería. Yo no había buscado ser la heroína del pueblo, pero al defender mi dignidad, parecía haberles recordado a todos que la vejez no es sinónimo de debilidad. Los siguientes 2 días fueron un silencio tenso del otro lado del mundo. No hubo más llamadas. Imaginé la escena a bordo del Serenidad de los Mares, el pánico, las discusiones en voz baja, la humillación de no poder pagar una simple bebida o la propina del camarero. Imaginé a Ricardo, con su orgullo hecho trizas, intentando mantener las apariencias frente a los niños, y a Laura, marchitándose bajo el peso de la vergüenza. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Estaban buscando una salida, una forma de recuperar el control. Pero su mundo, construido sobre mi dinero, era un castillo de naipes en medio de un huracán, y el viento soplaba con fuerza. La confirmación de su declive no me llegó por ellos, sino por una fuente oficial. A la tercera mañana recibí un correo electrónico a mi vieja dirección, la que usaba para asuntos profesionales. Era de Isabel Carter, desde Jamaica. El asunto decía «actualización de cortesía». El texto era breve y formal, pero yo sabía leer entre líneas. «Estimada señora Rojas, le informo que los pasajeros Álvarez Rojas, identificados como de alto riesgo tras el incidente en Montego Bay, han sido desembarcados en el puerto de Nassau, Bahamas, por la autoridad del barco. La razón oficial citada es incumplimiento de las obligaciones financieras a bordo y conducta disruptiva.
Las autoridades portuarias locales han sido notificadas. Atentamente, E. Carter, Nassau, Bahamas. El último puerto antes de regresar a casa. Los habían echado, no con la delicadeza de una invitación a retirarse, sino como se echa a un polizón. Imaginé la escena. Un oficial de seguridad del barco, con su impecable uniforme blanco, tocando a la puerta de su lujoso camarote. La orden de empacar sus cosas. La caminata de la vergüenza por los pasillos, seguidos por las miradas de los otros pasajeros. El descenso por una pasarela de servicio, no la principal, hasta un muelle de carga que olía a diésel y a pescado. Solos, con sus 4 maletas de colores brillantes, que ahora parecían una burla, en una isla extraña, sin dinero, sin tarjetas de crédito, y lo más importante, sin un plan. Las consecuencias ya no eran una llamada telefónica humillante. Eran concretas, eran inevitables, eran visibles. Habían pasado de ser turistas de primera a ser náufragos de lujo. Esa misma tarde, el teléfono sonó. Era un número desconocido, con el prefijo de las Bahamas. La voz de Laura era irreconocible. No había llanto, no había ira, solo un vacío, un agotamiento total. «Mamá, Laura», respondí, mi voz tranquila. «Nos echaron del barco. Estamos en un hotelucho cerca del puerto. Huele a humedad. Nico tiene fiebre. No sabemos qué hacer». Su voz era monótona, como si estuviera leyendo un informe de daños. «¿Dónde está Ricardo?» Salió. Dijo que iba a solucionar las cosas. Hubo una pausa. Se llevó su reloj, el que le regaló su padre. Dijo que lo iba a vender para conseguir dinero para los pasajes de vuelta. Ahí estaba. La desesperación. El hombre que se burlaba de mí por cuidar un perro, ahora estaba vendiendo sus joyas de familia para poder comer. La justicia poética a veces tiene un sentido del humor muy oscuro. «Mamá». Su voz se quebró por primera vez. «Perdóname. Por favor, perdóname. Fui una tonta, una cobarde. Dejé que Ricardo me llenara la cabeza de ideas. Él dijo que te lo merecías, que eras una vieja amargada que controlaba todo con el dinero. Y yo le creí, o quise creerle. La manipulación, el llanto, la culpa transferida a un tercero. Era un manual de instrucciones de su personalidad, pero esta vez sus palabras rebotaron contra el muro de mi resolución. No se trata de perdonar, Laura. Se trata de entender las consecuencias de tus actos, le dije. Mi tono no era cruel, sino fáctico, como el de una maestra explicando una lección. Tú me entregaste la correa del perro. Tú me diste la espalda en la cocina. Esas fueron tus decisiones, no las de Ricardo. Se quedó en silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. Sabía que le había dado donde más dolía, en su incapacidad para asumir su propia responsabilidad. ¿Y los niños?, continué. ¿Qué lección están aprendiendo ellos? ¿Que está bien usar a la gente y luego descartarla? ¿Que el amor se mide en el saldo de una cuenta bancaria? No, mamá, por favor, suplicó. Solo ayúdanos a volver. Haremos lo que sea. Te lo pagaré todo, hasta el último centavo. Trabajaré. Limpiaré casas si es necesario. Pero sácanos de aquí. Tengo miedo. Ricardo volvió al hotel por la noche. Fracasado. La llamada entró cerca de la medianoche. Esta vez era él. Su voz era una mezcla de agotamiento y una rabia apenas contenida. Beatriz. Ricardo. Escuche, ya basta de juegos. Su hija y sus nietos están en un agujero inmundo en las Bahamas. El mayor tiene fiebre. No tenemos dinero ni para un médico. Vendí mi reloj por una miseria. Apenas nos alcanza para 2 noches más aquí y algo de comida. Los pasajes de vuelta están cancelados porque los compré con su tarjeta y la aerolínea anuló la transacción al no recibir el pago del banco. Perdió el control. La información salía a borbotones, una confesión de su absoluta impotencia, las consecuencias que no podía ignorar. Ya no era el hombre de mundo que manejaba todo por Internet. Era un hombre atrapado, despojado de todas sus herramientas. Esto ya no es un asunto de dinero, continuó, su voz subiendo de volumen. Esto es secuestro, abandono de menores. Usted nos trajo aquí, a este viaje, y ahora nos ha dejado tirados. Voy a llamar a la embajada. Voy a decirles que su abuela, una mujer senil y vengativa, les ha robado todo y los ha abandonado en el extranjero. Veremos qué dice un juez sobre eso. La última maniobra. La amenaza desesperada.
El último cartucho de un arma descargada. Dejé que terminara su perorata. Esperé un par de segundos, dejando que el eco de su propia estupidez llenara el silencio. Adelante, Ricardo. Llama a la embajada, dije con una calma glacial. Estoy segura de que estarán muy interesados en tu historia. Diles que tu suegra, una exfuncionaria de aduanas con 35 años de servicio impecable y una red de contactos en todos los puertos del Caribe, te regaló un viaje de lujo. Diles que, para agradecérselo, la echaste del viaje a última hora y te fuiste con el dinero de su jubilación. Explícales cómo intentaste usar sus tarjetas de crédito de forma fraudulenta después de que ella te las cancelara. Y no te olvides de mencionar las multas por contrabando de alcohol en México y de material orgánico en Jamaica. Estoy segura de que el cónsul tendrá mucha simpatía por tu caso. Probablemente te ofrezca un café mientras espera a que llegue la policía local para arrestarte por fraude internacional. Se hizo un silencio de muerte al otro lado. Lo había desmantelado. Había usado su propia amenaza y la había convertido en una soga alrededor de su cuello. Cada palabra que yo decía era la verdad, documentada y verificable. Cada acusación que él hacía era una mentira ridícula. Oí un ruido sordo, como si hubiera dejado caer el teléfono o golpeado una pared. Luego, la voz de Laura, débil. Mamá, ya no puede más. Está roto. Ambos lo están, respondí, sin una pizca de triunfo en mi voz. Era una simple constatación de hechos. Están rotos porque construyeron su vida sobre cimientos falsos, sobre mi trabajo, mi sacrificio y mi dinero. Esperé. Sabía que este era el momento. La rendición. ¿Qué quieres de nosotros, mamá?, susurró Laura. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta que había estado esperando. El poder había cambiado de manos de forma definitiva. Ya no eran ellos los que dictaban las condiciones de mi vida. Ahora era yo quien dictaría las suyas. Me levanté de mi sillón, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Puse el teléfono en altavoz sobre la mesa. Escúchenme bien los dos, dije, mi voz llenando la cocina silenciosa. Porque no lo voy a repetir. Les voy a ofrecer una salida. No por ustedes, sino por mis nietos. Ellos no merecen pagar el precio de la estupidez de sus padres. Pero esta salida tiene condiciones. No son negociables. Hice una pausa, dejando que la gravedad de mis palabras se asentara. Primero, les compraré 4 pasajes de vuelta, en la aerolínea más barata que encuentre, en clase económica. Saldrán en el próximo vuelo disponible, sea a la hora que sea. Irán directamente del aeropuerto a esta casa. No quiero que se detengan en ningún sitio. Segundo, apenas lleguen, iremos a una notaría. Firmarán un documento reconociendo que el dinero para la entrada de esta casa fue un préstamo. Estableceremos un plan de pagos mensual, estricto. Si se atrasan una sola cuota, iniciaré el proceso de ejecución de la deuda y la casa volverá a ser legalmente mía en su totalidad, como siempre debió ser. Tercero, Ricardo, tienes un mes para encontrar un trabajo de verdad, con un sueldo, con un horario. No tus negocios y tus inversiones por Internet que solo eran una excusa para gastar mi dinero. Contribuirás con el 70% de tu sueldo a los gastos de esta casa. El otro 30% es para empezar a pagarme el préstamo. Laura, tú también buscarás un trabajo de medio tiempo. Los niños ya son lo suficientemente grandes, se acabaron los días de ocio. Y cuarto, y lo más importante, mi voz bajó, volviéndose más dura. Vivirán bajo mi techo, pero vivirán bajo mis reglas. Yo administraré el presupuesto de esta casa. Yo decidiré en qué se gasta el dinero. Se acabaron los lujos, los caprichos, las compras innecesarias. Aprenderán a vivir con lo que tienen, no con lo que me pueden quitar. Seré la administradora, la cocinera y la niñera, sí, pero no seré su sirvienta ni su cajero automático. Seré la dueña de esta casa y de mi vida, y ustedes serán mis inquilinos. Inquilinos con una deuda muy grande que pagar. El silencio al otro lado era absoluto. Podía sentir el peso de mis condiciones aplastándolos. Les estaba quitando todo lo que valoraban. Su comodidad, su libertad, su falso estatus. Les estaba ofreciendo un rescate, pero el precio era su orgullo. Esas son mis condiciones, concluí. Tienen 10 minutos para decidir. Si aceptan, Laura, me mandas un mensaje de texto con un simple sí. Y empezaré a comprar los pasajes. Si no recibo el mensaje, o si intentan negociar,
Colgaré el teléfono y no volverán a saber de mí. Pueden llamar a la embajada, pueden vender sus ropas en la playa, me da igual. La oferta expira en 10 minutos. El reloj empezó a correr. Ahora. Colgué el teléfono. Mi mano no temblaba. Mi corazón latía a un ritmo tranquilo. Me senté a la mesa de la cocina y miré el reloj de la pared. Las manecillas se movían con una lentitud exasperante. 1, 2, 3 minutos. ¿Sería su orgullo más fuerte que su desesperación? ¿Sería Ricardo capaz de arrastrar a su familia a la indigencia solo por no dar su brazo a torcer? 7, 8 minutos. El teléfono seguía en silencio. Empecé a pensar que había sobreestimado su sentido de la supervivencia. Quizás, después de todo, preferirían el caos a la sumisión. Cuando el segundero estaba a punto de completar el 10º minuto, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto. De Laura. Lo abrí. Contenía una sola palabra. Sí. Apagué la pantalla del celular y lo dejé sobre la mesa. Fui a mi cuarto, abrí mi computadora portátil y empecé a buscar vuelos desde Nassau. La tormenta había pasado. Ahora comenzaba la larga y ardua tarea de reconstruir sobre los escombros. Y esta vez, la arquitecta sería yo. El autobús de la línea regional los dejó en la parada de la carretera, a casi 1 kilómetro de la casa. No hubo taxi esperándolos. Tuve que verlos llegar a pie por el camino de tierra, arrastrando esas ridículas maletas de colores que ahora estaban sucias y golpeadas. Era casi la 1 de la madrugada. El pueblo dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. Yo los esperaba en el porche, con una sola luz encendida, la de la entrada. Pipo estaba a mis pies, quieto, como si sintiera la solemnidad del momento. No se movió ni ladró cuando los vio acercarse. Avanzaban como un pequeño ejército derrotado. Ricardo caminaba adelante, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el suelo. Laura venía detrás, llevando de la mano a Sofía, que dormitaba sobre su hombro. Nico, siempre el observador silencioso, caminaba junto a su madre, cargando su propia mochila pequeña, y me miró a mí, a la luz, como un barco buscando un faro en la oscuridad. Sus rostros estaban quemados por el sol, pero era una quemadura triste, de abandono, no de vacaciones. La ropa, que seguramente había sido nueva y elegante al partir, ahora estaba arrugada y manchada. Olían a encierro, a sudor y a la fritura barata del aeropuerto. Cuando llegaron al pie de la escalera del porche, se detuvieron. Nadie habló. El único sonido era el de los grillos y la respiración pesada de Ricardo. Mi yerno no se atrevía a levantar la vista. Laura, en cambio, me miró, y en sus ojos vi el abismo de su caída. No había ira, no había resentimiento, solo un agotamiento profundo y una súplica silenciosa. La cena está en el horno. Se habrá enfriado, dije, mi voz tranquila rompiendo el silencio. Las habitaciones de los niños están listas. Laura, tu cuarto y el de Ricardo también. Hay toallas limpias en el baño. Me hice a un lado para dejarles pasar. Entraron sin decir una palabra, arrastrando su equipaje, que sonaba hueco y triste sobre las baldosas. Era como ver a unos fantasmas ocupar el espacio que antes les pertenecía. Cuando Ricardo pasó a mi lado, se detuvo por un instante. «Las llaves de la casa», dije, extendiendo mi mano. Él dudó. Las llaves de la casa eran su símbolo de poder, de propiedad. Sacó el llavero del bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. Lo dejó caer en mi palma. El metal estaba caliente. «Gracias», dije. De mi bolsillo saqué 2 llaves sueltas. Se las tendí. «Esta es la de su cuarto. La otra es la del portón trasero, por si tienes que salir a trabajar antes de que yo me levante. La puerta principal la abro y la cierro yo». No dijo nada. Tomó las llaves y entró en la casa. Su derrota era total. Ya no era el dueño. Era, como le había dicho, un inquilino. Les di unos minutos para que llevaran a los niños a sus cuartos y luego entré. La casa olía a la sopa de pollo que había preparado. Un olor a hogar, a normalidad. Una normalidad que ahora estaba bajo mis términos. Los meses que siguieron fueron una lenta y ardua lección de realidad. La nueva dinámica se asentó no con gritos ni peleas, sino con la pesada monotonía de las obligaciones. Ricardo encontró trabajo. No fue fácil. Su currículum de emprendedor digital
No impresionó a nadie en un pueblo donde el trabajo se medía en sudor y callos. Terminó de bodeguero en el almacén de materiales de construcción a las afueras del pueblo. Salía de casa antes del amanecer, con su uniforme gris y sus botas de seguridad. Volvía al anochecer, cubierto de polvo de cemento y con una fatiga que le borraba del rostro cualquier rastro de su antigua arrogancia. Comía en silencio, se duchaba y se encerraba en su cuarto. Su sueldo, tal como habíamos acordado, venía a parar íntegro a mis manos. Laura consiguió un puesto de medio tiempo en la panadería de don Manuel. Al principio, la vergüenza casi la paraliza. Atender a las mismas vecinas que habían escuchado su humillación por teléfono era una prueba de fuego diaria. Pero don Manuel, un hombre bueno y discreto, la trató con amabilidad. Y Laura, quizás por primera vez en su vida, descubrió el valor de ganar su propio dinero, aunque fueran unos pocos pesos por vender pan y pasteles. Aprendió a amasar, a hornear, y sus manos, antes siempre adornadas con manicuras perfectas, se llenaron de pequeñas quemaduras y del olor permanente a levadura. Yo me convertí en la administradora de esa pequeña y quebrada nación que era nuestra casa. Cada viernes me sentaba a la mesa de la cocina con mi viejo libro de contabilidad de la aduana. Anotaba los ingresos, el sueldo de Ricardo, el de Laura y los egresos, la luz, el agua, la comida, la escuela de los niños. De lo que sobraba, una parte iba a un sobre etiquetado deuda del préstamo, que guardaba en una caja fuerte. El resto lo dividía en 2 sobres más pequeños, con el dinero en efectivo que les correspondía a Ricardo y a Laura para sus gastos personales. Una suma modesta, suficiente para el transporte y un café, nada más. Se los entregaba en silencio cada viernes por la noche. Ellos lo tomaban con la cabeza gacha. El dinero, que había sido su arma, ahora era su cadena. Y yo tenía la llave. El documento del préstamo lo firmamos en la notaría del pueblo la primera semana de su regreso. El notario, un hombre mayor que me conocía de toda la vida, leyó el documento en voz alta. Cada cláusula era un clavo en el ataúd de su antigua vida. Cuando Ricardo tomó la pluma para firmar, su mano se detuvo un instante. Me miró, buscando una fisura en mi resolución, un atisbo de la vieja madre blanda y complaciente. No lo encontró. Firmó. Laura firmó después, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ese papel no era solo un reconocimiento de deuda, era el acta de defunción de su fantasía y el certificado de nacimiento de su madurez forzada. El impacto más profundo, y el que más me preocupaba, fue en mis nietos. Sofía, tan pequeña y sensible, no entendía por qué sus padres estaban siempre cansados y tristes, por qué ya no había regalos sorpresa ni paseos de fin de semana. A menudo la encontraba en su cuarto, abrazada a un muñeco, con la mirada perdida. Intentaba consolarla con galletas recién horneadas y cuentos antes de dormir, pero sabía que solo el tiempo podría curar su confusión. Su mundo de colores brillantes se había vuelto gris, y yo era, en parte, la responsable de apagar la luz. Nico, en cambio, pareció crecer 10 años en esos meses. El niño observador se convirtió en un joven comprensivo. Dejó de pasar tanto tiempo encerrado con sus videojuegos y empezó a seguirme por la casa. Se sentaba en silencio a la mesa de la cocina mientras yo cocinaba, o me ayudaba a regar las plantas del patio. Una tarde, mientras yo estaba en mi cuarto ordenando mi colección de estampillas, él entró y se quedó mirando. «¿Qué haces, abuela?», preguntó. «Ordeno mis sellos. Cada uno es de un país diferente. Una pequeña ventana a otro mundo», le expliqué. Se acercó y miró las pinzas con las que yo manejaba los delicados pedazos de papel. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de repente, sin mirarme a los ojos, su vista fija en una estampilla de las Bahamas con un pez de colores. Supe de inmediato a qué se refería. No al crucero. A todo. Dejé las pinzas sobre la mesa. Lo miré. Su rostro era una mezcla de la curiosidad de un niño y la seriedad de un adulto. Merecía la verdad, una versión de ella que pudiera entender. «A veces, Nico, la gente se pierde», le dije suavemente, «como un barco que se desvía de su ruta por una tormenta. Y si los quieres de verdad, no puedes simplemente esperar a que encuentren el camino de vuelta. A veces
Tienes que apagar los faros falsos que los están guiando hacia las rocas, aunque eso signifique que se queden a oscuras por un tiempo. Lo hice para que tus padres pudieran encontrar el rumbo de nuevo, el rumbo correcto. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. El faro eras tú, ¿verdad, abuela? Tu dinero. Y lo apagaste. Me quedé sin palabras. Había entendido la esencia de todo con una claridad que sus padres, en toda su vida adulta, nunca habían alcanzado. Le puse una mano en el hombro. Sí, mi amor, lo apagué. Y ahora ellos tienen que aprender a navegar con sus propias estrellas. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Un lazo de entendimiento mutuo más fuerte que el simple afecto de abuela y nieto. Se convirtió en mi pequeño cómplice, mi aliado en la silenciosa reconstrucción de nuestra familia. Él era la prueba de que mi decisión, por dura que fuera, había sido la correcta. Estaba salvando a mis nietos de un naufragio moral, y Nico, al menos, ya sabía nadar. En las noches, cuando la casa finalmente quedaba en silencio y todos dormían, yo me sentaba en el porche, mirando la plaza oscura. El aire fresco del campo me ayudaba a pensar. Repasaba los acontecimientos una y otra vez, no con duda, sino con la minuciosidad de un inspector revisando un expediente cerrado. ¿Había sido cruel? La palabra resonaba en mi cabeza. La gente del pueblo, en sus susurros, algunos me llamaban justa, otros, dura. Quizás era ambas cosas, pero cruel no se sentía correcto. La crueldad es un placer en el dolor ajeno. Yo no sentía placer. Sentía la fría y pesada satisfacción del deber cumplido. No fui cruel. Fui precisa. Apliqué el reglamento. El reglamento no escrito de la dignidad. Durante años, mi vida había sido una declaración de importación con valores falseados. Declaraba amor y recibía a cambio conveniencia. Declaraba apoyo y recibía explotación. Mi error fue seguir aceptando la mercancía, sabiendo que el manifiesto era fraudulento. Lo que hice no fue un acto de venganza, fue una auditoría largamente postergada a las cuentas emocionales y financieras de mi propia familia. Miraba mis manos, arrugadas por la edad, y recordaba la sensación de la correa del perro que Laura me había puesto en ellas. Ese fue el momento en que dejé de ser víctima. La correa no fue un símbolo de mi servidumbre, sino el instrumento que me liberó. Al aceptarla con calma, acepté la verdad de mi situación. Y solo al aceptar la verdad puedes empezar a cambiarla. Me di cuenta de que mi trabajo en la aduana no me había endurecido, me había preparado. Me enseñó a leer las intenciones ocultas, a identificar los dobles fondos, a entender que las cosas más peligrosas a menudo vienen disfrazadas de regalos. No sentía orgullo, no en el sentido vanidoso de la palabra. Sentía una especie de paz áspera. Había recuperado mi nombre, Beatriz Rojas, no la mamá de Laura o la suegra de Ricardo. Había recuperado mi casa, no como una propiedad, sino como mi espacio vital, mi territorio. Y al hacerlo, paradójicamente, les había dado a mi hija y a su esposo la única oportunidad que tenían de encontrarse a sí mismos, lejos de la sombra de mi dinero. El amor no era darles todo lo que querían. El amor era obligarlos a conseguir por sí mismos lo que necesitaban, respeto propio. Yo no había destruido a mi familia. Le había quitado los soportes podridos para que, algún día, pudiera volver a levantarse sobre cimientos sólidos. Unos 6 meses después del regreso, cuando la nueva rutina ya era un hábito arraigado, recibí una llamada. Era Javier Mendoza, el halcón, desde Cozumel. Su voz sonaba tan ronca y llena de vida como siempre. Dama de hierro, me han llegado rumores por los canales portuarios. Dicen que montaste una operación de cuarentena familiar que haría palidecer a cualquier agencia de seguridad. Se rió a carcajadas. Sonreí. Solo estaba poniendo un poco de orden en mis documentos, Javier. Pues tus métodos de archivo son legendarios, dijo. Escucha, Beatriz, no te llamo solo para chismear. Unos colegas del Ministerio de Comercio me han pedido una recomendación. Están creando un nuevo programa de capacitación para jóvenes inspectores de aduanas en varios países de Latinoamérica. Necesitan a alguien con experiencia real, alguien que conozca todos los trucos, todas las mentiras, todas las mañas. Alguien que pueda enseñarles a ver lo que no está en los papeles. Pensé en ti. Me quedé en silencio, sorprendida. Javier, yo estoy jubilada.
Tengo 67 años. La experiencia no se jubila, Beatriz. Se convierte en sabiduría. No te piden que cargues cajas en un muelle. Te piden que compartas lo que sabes. Sería un trabajo de consultoría. Un par de viajes al año, unas videoconferencias desde tu casa. Pagan bien. Pero sé que no lo harías por el dinero. Tenía razón. El dinero ya no era mi motor. Pero la idea encendió una chispa en un rincón de mi mente que creía apagado. Volver a mi mundo, no como una empleada, sino como una maestra. Usar mi conocimiento no para castigar, sino para enseñar. Dejar un legado. Déjame pensarlo, Javier, le dije. Piénsalo, dama de hierro. El mundo todavía necesita gente que sepa distinguir un documento legítimo de uno falso. Esa noche, después de colgar, me quedé en mi pequeño cuarto, que ahora se sentía menos como un refugio y más como una oficina. Sobre mi escritorio estaba el libro de contabilidad de la casa, con sus columnas de números que dictaban la vida de mi familia. A un lado, mi vieja colección de estampillas, pequeños portales a un mundo que yo conocía tan bien. Miré por la ventana hacia la plaza y luego de vuelta a mi escritorio. El préstamo de la casa, el trabajo de consultora, eran dos caras de la misma moneda. Una era la gestión de un pasado doloroso, la otra, la posibilidad de un futuro con propósito. Por primera vez en muchos años, no tenía que elegir. Podía tener ambas cosas. Mi vida ya no era una cosa o la otra, era un todo. Abrí mi computadora y le escribí un correo a Javier. Acepté la oferta. Luego, tomé mi libro de contabilidad y la pluma para hacer las anotaciones de la semana. La tinta negra se deslizó sobre el papel, registrando cada gasto, cada pago. La deuda de mi hija disminuía lentamente, peso a peso. El orden se estaba restaurando. Tomé la pluma para firmar el contrato que Javier me había enviado. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que en mi casa, como en cualquier puerto del mundo, cada cuenta estaba saldada y cada artículo, finalmente, declarado en su justo valor.